El trato que mi padre nos daba a mi hermana y a mí era horrendo, pero siempre mantuve la esperanza de un futuro mejor. Esa luz llegó cuando, temblando de miedo, encontré un panfleto en la estación de policía. La foto que allí aparecía era la misma del hombre que me acechaba cada noche a través de la rendija de la puerta. Buscado en 3 ciudades, anunciaba el papel. Fue entonces cuando comprendí por qué mi madre siempre se sometía en silencio y por qué nos mudábamos constantemente. El hombre que nos aterrorizaba, el criminal buscado, vivía bajo nuestro propio techo y nadie más lo sabía, excepto nosotras. Buenos días, amigos míos. Es un placer compartir con ustedes hoy. Me llamo Marcela Treviño, tengo 73 años y nací aquí mismo, en San Juan del Río, esta tierra cálida y acogedora de nuestro desierto mexicano que llevo en mi corazón. Nunca salí de mi México, solo para la sepultura, como decía mi querida abuela. Toda mi vida se construyó en este suelo, entre los matorrales y el río Bravo, que en época de crecida es una maravilla. Aunque estoy jubilada, sigo siendo enfermera de corazón y alma. Trabajo como voluntaria 3 veces por semana en el centro de salud del barrio, atendiendo principalmente a nuestros niños y a los ancianos que no pueden ir al centro. Deberían ver la alegría que despierto cuando llego a las casitas más alejadas con mi maletín de medicamentos y mi medidor de presión. Los ojos brillan, saben, especialmente los de los niños, que ya me conocen como Doña Marcela de los remeditos dulces. Inicié esta misión hace casi 20 años, después de jubilarme del hospital municipal. No podía quedarme quieta. Mi cuerpo me pedía seguir cuidando a la gente. Y es que, mis amores, cuando has vivido tanto dolor en la vida, parece que desarrollas una sensibilidad especial para reconocer el sufrimiento ajeno. Y nada me da más satisfacción que ver a una familia unida nuevamente después de una recuperación difícil. Observo la tranquilidad que se dibuja en el rostro de una madre cuando la fiebre de su pequeño disminuye, o instruyo a una abuelita sobre la correcta administración de sus medicamentos para la presión arterial. Ahora me encuentro sentada en el porche trasero de mi casa, donde he establecido mi huerto de hierbas medicinales. Allí cultivo con esmero albahaca, toronjil, hierbabuena, ruda, sábila y epazote, todo sembrado en latas recicladas que he pintado con colores vibrantes. La fresca brisa matutina acaricia las hojas, difundiendo un aroma que considero una bendición divina. Al fondo escucho el canto de los pájaros y el crujido de las hojas secas del patio cuando el viento las roza. Este es un rincón de paz que creé después de superar muchas dificultades. Si disfrutan de mi relato, por favor, regalen un me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, para no perderse mis futuras charlas. Es crucial para mí saber que alguien me escucha, ya que durante una gran parte de mi vida, nadie me prestaba atención, ni siquiera cuando pedía ayuda en silencio. Y ustedes, mis queridos espectadores, me gustaría que me contaran en los comentarios desde qué lugar de México o Latinoamérica me están viendo y en qué momento del día sintonizaron este vídeo, por la mañana con el café, después del almuerzo o ya entrada la noche, al finalizar sus tareas diarias. Me gusta imaginar que están en sus hogares, quizás con una taza de café o un vaso de agua en la mano, escuchando a esta vieja enfermera compartir su vida. Por favor, cuéntenme, me encanta conocer de dónde proviene su afecto. Saben, hijos míos, no siempre fui esta señora de cabellos blancos, rebosante de amor. Hubo un tiempo en que solo era una niña asustada, viviendo en una casa donde el peligro residía junto a nosotros. Una casa donde las paredes guardaban secretos que nadie podía revelar y donde aprendimos temprano que algunos dolores debían ser soportados en silencio. Les relataré cómo fue crecer así y cómo Dios, en su infinita sabiduría,
me concedió la fortaleza para sobrevivir y convertirme en la persona que soy hoy. En mi niñez, tan distinta a la de hoy, a finales de los años 50, San Juan del Río era casi un pueblo, con escasas casas construidas con adobe, una pequeña iglesia y el mercado dominical. Fue en ese entorno sencillo donde aprendí a sentir temor dentro de mi propio hogar. Nuestra casa, ubicada en las afueras del pueblo, colindaba con el matorral. Era una construcción humilde hecha de ladrillo y barro, con un techo de tejas de cerámica que rechinaban con el intenso calor del mediodía. Teníamos un amplio patio frontal donde mi madre cultivaba calabacitas y chayotes, y un corral trasero con gallinas criollas y un chiquero para criar 2 cerdos para las festividades de fin de año. A un costado, una estructura de madera servía para lavar los trastos y la ropa. Próximo a ella, se encontraba un tanque de cemento donde almacenábamos agua para los periodos de sequía. Mi padre, Jeremías Treviño, se ganaba la vida como vendedor ambulante, ofreciendo chucherías de puerta en los pueblos cercanos. Era un hombre alto con la piel curtida por el sol, y unos ojos pequeños e inquietos, que parecían siempre estar pensando. Solía llevar un sombrero de paja desgastado y cargaba un maletín de cuero que decía haber heredado de su abuelo. Partía temprano y a veces pasaba días fuera, visitando lugares lejanos como Valle Hermoso, Piedras Negras o incluso Monterrey. A su regreso traía dinero, pero también un olor diferente y un estado de ánimo variable, como el clima en la temporada de lluvias. A veces tranquilo, otras veces irascible sin previo aviso. Mi madre, Leonora, era una mujer pequeña con el cabello largo, siempre recogido en un moño bajo, que hablaba poco y caminaba encorvada, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. Sus manos eran ásperas por frotar la ropa contra la piedra y preparar la comida en el fogón de leña. Cuidaba la casa en silencio como una sombra que se movía sin hacer ruido. Cuando mi padre estaba presente, ella hablaba aún menos. Con la mirada fija en el suelo, como si el simple acto de respirar fuera un peligro, solo respondía con un lacónico sí, Jeremías, y no, Jeremías. Éramos 2 hermanas, yo la mayor, y Luz, mi adorada hermanita, quien me aventajaba con 5 años menos. Oh, mi Luz, con sus rizos dorados que se convertían en bucles brillantes bajo el sol, poseía una belleza singular. Sus ojos grandes y llenos de curiosidad se combinaban con una sonrisa que revelaba una pequeña abertura en el lugar donde un diente de leche había caído prematuramente. Era astuta como un zorro y siempre ansiosa por preguntar, ¿por qué el cielo es azul, Marcela? ¿Cómo hace la gallina para poner huevos sin un gallo, Marcela? ¿Por qué no podemos ir a la escuela todos los días, Marcela? La escuela, lamentablemente, era un lujo que no siempre podíamos permitirnos, situada a casi media legua de distancia y con el obstáculo del arroyo, que durante la temporada de lluvia se desbordaba, impidiendo el paso. Doña Jandira, nuestra maestra, una mujer de paciencia infinita, enseñaba a todos los niños del pueblo en un solo salón. Amaba aquellos momentos en que nos leía historias y nos mostraba ilustraciones de libros antiguos que atesoraba como joyas. Allí aprendí a leer, a escribir y a hacer cuentas, y descubrí un mundo vasto más allá de los caminos de tierra roja. Nuestra vida diaria era sencilla, nos despertábamos con el primer canto del gallo, aún en la oscuridad. Mamá encendía el fuego para preparar café y tortillas de maíz con leche, cuando disponíamos de ella, después, nos dirigíamos al pozo a buscar agua, barríamos el patio, recogíamos ramitas para el fuego y cuidábamos de las gallinas. Si papá estaba ausente, a veces podíamos ir a la escuela, de lo contrario, debíamos permanecer en casa, ayudando a su madre, como él mismo decía, con una mirada que no admitía réplica. Los domingos, engalanadas con nuestras mejores ropas, asistíamos a la iglesia.
Era el único día en que veía a mamá esbozar una leve sonrisa al saludar a sus amigas después de la misa. El aroma a lavanda que impregnaba nuestra ropa, gracias a las bolsitas que mamá colocaba en el armario, y el sabor del pan dulce que comprábamos al regresar del mercado, marcaban una especie de celebración semanal. Después en casa nos preparábamos para una comida más elaborada, usualmente con gallina o carne seca si el presupuesto lo permitía. Mis recuerdos más felices de la infancia florecían durante los viajes de mi padre. La casa parecía respirar con mayor ligereza. Mamá se mostraba más comunicativa, incluso solía cantar suavemente mientras lavaba la ropa, y nosotras, mi hermana y yo, jugábamos con libertad en el patio. Yo en particular, disfrutaba mucho jugar con mis muñecas a la luz del sol. Esas muñecas eran especiales, hechas con mazorcas de maíz y vestidas con retazos de tela que mamá nos daba. También construíamos casitas debajo del mezquite, utilizando ollitas improvisadas con latas viejas y comiditas hechas con barro. Compartía esos juegos con mis amigas del vecindario, Celestina, hija de don Durbalino, que vivía 2 casas más abajo, y Ritiña, nieta de doña Nazaret, la partera del pueblo. Cuando nos reuníamos corríamos hasta el arroyo para atrapar pececillos con cedazos, o jugábamos a la ronda en el patio de alguna de ellas, cantando canciones como Naranja dulce, limón partido o Arroz con leche. Sin embargo, sombras oscuras se escondían tras la aparente sencillez de mi infancia. La primera señal inquietante apareció cuando tenía alrededor de 7 años. Papá regresó de un viaje inusualmente largo, casi un mes ausente. Llegó de noche en un coche viejo conducido por un hombre desconocido que ni siquiera se dignó a bajar del vehículo. Las maletas que traía eran diferentes a las que había llevado y se le veía visiblemente alterado. Esa misma semana, nos mudamos a una casa en el otro extremo del pueblo, lejos de la escuela y de mis amigas. Mamá justificó el cambio diciendo que la casa nueva era mejor, pero a mí me pareció lo contrario, era más pequeña y más escondida, ubicada al final de una calle sin salida. Otra señal de alarma era la reacción de mi padre cuando alguien tocaba a la puerta, se ponía visiblemente nervioso, siempre mandaba a mamá a abrir, pero antes espiaba por la rendija de la ventana con una expresión que combinaba miedo y rabia. Y estaba terminantemente prohibido mencionar su nombre completo en presencia de extraños. Una vez, tras haberle dicho a la dueña de la tienda donde comprábamos los comestibles mi nombre completo, Jeremías Treviño, recibí una bofetada al llegar a casa, que me dejó el labio hinchado durante días. Los viajes de mi padre comenzaron a acortarse y a ser menos frecuentes, pasando a permanecer más tiempo en casa, mostrándose siempre inquieto, como un animal enjaulado. Fue en esa época cuando las noches comenzaron a volverse aterradoras, pues él empezó a entrar en nuestra habitación, a altas horas, para verificar si estábamos dormidas, justificando su acción con la excusa de asegurarse de que estuviéramos seguras. Sin embargo, sus pasos pesados me despertaban, y yo fingía dormir, sintiendo un frío extraño en el estómago cuando se acercaba. Recuerdo perfectamente la primera vez que intuí que algo muy malo estaba sucediendo en nuestra casa. Era una noche de fuerte tormenta, de esas con truenos que hacían temblar toda la vivienda. Me desperté asustada por un ruido diferente que no era un trueno, sino llanto, el llanto ahogado de Luz. La cama de ella, ubicada al otro lado de la habitación, estaba vacía. Salí descalza en la oscuridad, y divisé un resplandor de luz proveniente del cuarto de mis padres, donde descubrí que mi madre no estaba, pues había ido a ayudar a doña Nazaret con un parto complicado. A través de la rendija, vi a mi hermanita sentada en la cama grande con mi padre, quien le decía en voz baja: «Es nuestro secreto, princesita. Si se lo cuentas a alguien, los hombres malos vendrán y se llevarán a mamá».
Su rostro estaba empapado en lágrimas, y en sus ojos había una mirada que jamás olvidaré, una mirada que ningún niño debería tener. Esa noche algo se rompió dentro de mí, como una vajilla fina que cae al suelo y nunca más puede ser reparada. Volví a la cama temblando, no de frío, sino de un sentimiento que aún no sabía nombrar, y fue entonces cuando me prometí a mí misma que protegería a mi hermanita, costara lo que costara. Con el paso de los años, nuestra casa se fue volviendo cada vez más opresiva, como si las paredes guardaran secretos que nadie podía pronunciar, pero que todos sabían que existían. A mis 13 años, y con Luz apenas cumplidos 8, la situación familiar se tornó verdaderamente crítica. Papá, que antes se ausentaba con frecuencia para vender su mercancía, ahora casi no salía. Justificaba su encierro diciendo que los tiempos eran duros y el dinero escaseaba, pero inexplicablemente siempre encontraba monedas para comprar tequila en la tienda de Don Diolindo. Nuestra casa, ubicada ahora en la zona más periférica de San Juan del Río, casi en la salida hacia Querétaro, era una construcción de esquina, pintada de un azul desvaído con un alto muro que papá había edificado, según él, para proteger a la familia de los ladrones. Hoy con el tiempo entiendo que era más bien para ocultar lo que sucedía entre esas paredes. Los días en que papá bebía eran los peores. Regresaba a casa tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre y un penetrante olor a tequila mezclado con sudor. En esas ocasiones, mamá nos enviaba directamente al cuarto con una mirada que era una orden silenciosa: quédense quietas, por favor. Pero las paredes eran delgadas y escuchábamos todo, los gritos, las acusaciones sin sentido, el estruendo de objetos rotos y, lo peor de todo, los sollozos ahogados de mamá. Esta casa está llena de espías, Leonora. Me persiguen, pero no me van a atrapar. Tengo ojos en la espalda, mujer, gritaba él. Luego venía el espantoso sonido de una bofetada y la súplica silenciosa de mamá: Jeremías, las niñas van a oír, por favor. Yo abrazaba a Luz con fuerza, apretándola contra mi pecho y cubriéndole los oídos con las manos. Ella temblaba como un pajarito asustado, preguntando en un susurro: Marcela, ¿por qué papá se pone así? ¿Por qué no nos quiere? ¿Cómo podía explicar a una niña lo que ni siquiera yo misma entendía? En una de esas noches, cuando el silencio finalmente se apoderó de la casa, escuché pasos lentos en el pasillo. La puerta de nuestro cuarto se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Era papá. Fingí estar dormida, como siempre hacía, pero esta vez no se dirigió a la cama de Luz, como en otras ocasiones. Se acercó a la mía. Sé que estás despierta, Marcela, dijo con voz espesa. Ya eres grandecita, una mujer. La situación en casa se había vuelto insostenible, la exigencia de ayuda se convirtió en algo asfixiante. Sentí su peso cuando se sentó en el borde de mi cama, y el olor a tequila inundó la habitación, provocándome náuseas. Su mano áspera como lija rozó mi mejilla y luego descendió por mi cuello, una caricia que evocaba el recuerdo de mi madre en su juventud. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo. En ese instante, como una bendición, la voz de mi madre resonó desde la cocina: Jeremías, hay un hombre que quiere hablar contigo. Mi padre se incorporó bruscamente, murmurando una maldición. ¿Quién es a estas horas?, preguntó y salió de la habitación a toda prisa. Finalmente pude respirar. Al despertar al día siguiente, mi padre no estaba en casa. Mi madre me informó que se había marchado al amanecer, llevándose una maleta. Estará fuera unos días, explicó, evitando mi mirada. Tenía un corte en la comisura de los labios y un hematoma en el brazo, pero no me atreví a preguntar.
Había aprendido a temprana edad que ciertas preguntas solo traían consigo problemas. Esas semanas sin mi padre fueron como un alivio. Luz recuperó su alegría, cantando y jugando con sus muñecas. Mi madre, aunque preocupada, miraba constantemente hacia la carretera, como si esperara ver a mi padre regresar en cualquier momento. Incluso pude volver a la escuela por unos días, donde la maestra me comentó que estaba atrasada, pero que tenía buena capacidad para aprender. Fue en uno de esos días de escuela cuando todo cambió. Al pasar por la única comisaría del pueblo, un edificio pequeño con una placa desgastada, me llamó la atención un cartel nuevo pegado en la pared, fotos de hombres buscados por la justicia. Me detuve por curiosidad y mi mundo se vino abajo. Allí, entre otras fotografías en blanco y negro, estaba el rostro de mi padre. No había duda. La misma mirada severa, la mandíbula cuadrada, las entradas en la frente. Debajo de la fotografía, en letras claras, se leía Jeremías Álvarez Castro, también conocido como Jeremías Treviño o Jerónimo Méndez, buscado por crímenes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La imagen me heló la sangre, dejándome las piernas como gelatina. No era solo la visión de mi padre lo que me perturbaba, sino el nombre desconocido, Jeremías Álvarez Castro. ¿Quién era ese hombre que compartía nuestro hogar? ¿Qué clase de actos había cometido en esas otras ciudades? ¿Y por qué se hacía llamar Treviño, usando nuestro apellido? La voz grave de don Apolonio, el comisario con su bigote canoso y ojos fatigados, interrumpió mis pensamientos. ¿Estás interesada en los prófugos, muchacha? Es bueno estar al tanto. Hay gente peligrosa suelta. Este individuo, dijo señalando la foto de mi padre, es un sujeto despreciable que se aprovecha de las familias, se hace pasar por vendedor ambulante para ganarse su confianza y luego, mejor no saberlo. Ya ha hecho mucho daño en otras ciudades. Lo estamos buscando desde hace tiempo. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y qué hizo? Conseguí preguntar, con la voz apenas audible. El comisario me escudriñó de arriba a abajo, como si sopesara si yo era lo suficientemente madura para escuchar cosas horribles sobre mujeres y niños. Niña, Dios me libre de entrar en detalles. Pero si ves a alguien parecido, huye y avísame. No te acerques, ¿entendido? Salí de allí sin siquiera dar las gracias, con la mente en blanco y el estómago revuelto. Ese día no fui a la escuela. Me senté a la sombra de un mezquite a la orilla del arroyo y lloré hasta que me quedé sin lágrimas. Todo cobraba sentido ahora, los cambios repentinos, el miedo que mi padre sentía ante los extraños, la prohibición de mencionar su nombre completo, las visitas nocturnas a nuestro cuarto. Él no era quien pretendía ser. Y lo que hacía con nosotras, con Luz, con mamá, no era algo que hiciera un padre, era la obra de un monstruo. Esa tarde, al regresar a casa, lo vi todo con ojos diferentes. Mamá estaba en la cocina, amasando la masa para el pan. Luz jugaba en el patio con piedritas, formando hileras, y yo cargaba un secreto demasiado pesado para mis jóvenes hombros. Mamá, te llamé en voz baja porque necesito contarte algo importante. Ella me miró con una expresión de temor en el rostro, deteniendo las manos que estaban cubiertas de harina a medio camino de su tarea. ¿Qué sucede, Marcela? ¿Pasó algo en la escuela? Le solté sin rodeos, vi a papá en un cartel en la comisaría, y decía que es buscado, pero con otro nombre. Su rostro se transformó, perdiendo todo rastro de color, y sus manos, que comenzaron a temblar, dejaron caer la harina sobre el suelo. Estás inventando historias, niña, ve a lavarte la boca con jabón. Es la verdad, mamá.
Él es Jeremías Álvarez Castro, no Treviño, y el comisario dijo que hizo cosas malas en otras ciudades. Mamá se acercó a mí con pasos rápidos, y me dio una bofetada tan fuerte que mi cabeza zumbó. Nunca más repitas eso. Nunca más, siseó entre dientes. Luego se arrodilló frente a mí, agarrando mis brazos con fuerza. Si tu padre se entera de que estás hablando con gente de la comisaría, él se irá y se llevará a Luz. ¿Quieres eso? ¿Quieres que se lleve a tu hermanita? Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. No, mamá, claro que no. Entonces, olvida lo que viste. No es asunto nuestro lo que haya hecho antes. Él es nuestro sustento, nuestro sostén. Sin él nos morimos de hambre o terminamos en la calle. En sus ojos vi algo que nunca antes había percibido, no era solo miedo, sino también complicidad. Ella sabía, tal vez no todo, pero lo suficiente y había elegido callar. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Acostada en la cama con Luz durmiendo a mi lado, hice una promesa silenciosa, encontraría la manera de protegernos, principalmente a mi hermanita. Si mamá no iba a hacer nada, yo lo haría. Pero ¿cómo? Era solo una niña de 13 años, sin dinero, sin poder, sin nadie que me ayudara. En los días siguientes, comencé a observar todo con más atención. Noté dónde guardaba papá su dinero, en una lata de galletas escondida debajo de una tabla suelta en el piso de la habitación. Vi las veces que llegaba borracho y dejaba la llave de la casa colgada en un clavo detrás de la puerta. Observé sobre todo cómo Luz se volvía cada día más silenciosa y temerosa en presencia de él. Había dejado de cantar mientras jugaba, ya no sonreía, ni formulaba preguntas curiosas. A menudo se quedaba inmóvil, perdida en una mirada vacía, una expresión que ningún niño debería tener. Una noche, mientras fregaba los platos de la cena, escuché un sonido diferente proveniente de la habitación. Papá, que había regresado hacía pocos días, estaba más irritable que nunca. ¿Dónde anduviste mientras yo no estaba, Marcela?, me interrogó varias veces, clavando en mí unos ojos que parecían traspasar mi alma. Anduviste charlando con la gente del pueblo, fuiste a la comisaría. Yo negué rotundamente, jurando que solo ayudaba a mamá y asistía a la escuela cuando era posible, pero él parecía no creerme. Esa noche el ruido era un llanto ahogado proveniente de Luz. Sin pensarlo dos veces, solté los platos en el fregadero y corrí hacia la habitación. La puerta entreabierta me permitió atisbar la escena que aún hoy, en mis noches de insomnio, me atormenta. Papá, sentado en la cama de Luz, le tapaba la boca con una mano para silenciar su llanto mientras... Papá, grité, empujando la puerta con todas mis fuerzas. La señora de la tienda está llamando, dice que es urgente. Él se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Por un instante creí que me golpearía allí mismo, pero luego se levantó componiéndose la ropa. ¿Qué mujer de la tienda a estas horas, doña Jacinta?, inventé mencionando el primer nombre que se me vino a la mente. Dice que llegó un hombre preguntando por usted. Parecía policía. Nunca antes había visto a papá moverse con tanta rapidez. Salió de la habitación casi corriendo, agarró el sombrero en la sala y desapareció por la puerta principal. Corrí hacia Luz y la abracé con fuerza. Ella sollozaba contra mi pecho. Él no volverá a tocarte, prometí, meciéndola como a un bebé. No te dejaré nunca más. Pero ¿cómo cumplir esa promesa? ¿Cómo proteger a mi hermanita cuando el peligro acechaba bajo el mismo techo? Con la autoridad implacable de un padre, aunque fuera un impostor con identidad y pasado ficticios,
ese hombre ejercía un control absoluto. Fue esa noche con Luz finalmente dormida en mis brazos, cuando la idea de escapar se arraigó en mi mente. Desconocía nuestro destino, ignoraba cómo sobreviviríamos, pero cualquier lugar, por inhóspito que fuese, sería preferible a la atmósfera asfixiante de aquella casa convertida en una prisión. A mis 13 años, con la responsabilidad de protegerla pesando sobre mis frágiles hombros, debía encontrar una salida antes de que la situación se volviera irreversible. Los días que siguieron fueron una agonía, cada paso una tortura similar a caminar sobre cristales rotos. Papá regresó al amanecer siguiente, más sobrio y suspicaz que nunca. ¿Qué es eso de que una mujer de la tienda te estuvo buscando?, preguntó durante el desayuno, clavando sus ojos en mí. Pasé por allí y nadie sabía nada. Tragué saliva con dificultad, pero mantuve la voz firme. Solo le repetí lo que me dijeron. Seguro que la muchacha se equivocó, papá. Sus ojos se entrecerraron como los de una serpiente acechando a su presa. ¿Estás segura de que no me estás inventando cuentos, Marcela? Sabes que no me gustan las mentiras. Estoy segura, papá, respondí, sintiendo mi corazón a punto de estallar. No volvió a decir nada, pero en los días siguientes su vigilancia se intensificó. Me prohibió ir a la escuela, a la tienda e incluso al arroyo a buscar agua. Te quedas aquí ayudando a tu madre, ordenaba. Por las noches cerraba la puerta principal con llave y la escondía bajo la almohada. Empecé a sentirnos prisioneras, no solo por el miedo, sino literalmente encerradas en aquella casa. Mamá continuaba su ritual de silencio, agachando la mirada cada vez que papá alzaba la voz, asintiendo a todo. Cuando intenté hablarle sobre lo que había visto en la comisaría, simplemente me dijo: ya te dije que olvides eso, niña. ¿Quieres acabar con nuestra familia? ¿Familia? Qué palabra tan extraña para describir aquel entramado de miedo y secretos. La única persona que realmente importaba allí era Luz. Mi hermana menor, Luz, se había ido consumiendo día a día, adelgazando y perdiendo su alegría. Ya no se escuchaban sus canciones mientras jugaba, ni su risa, ni sus preguntas llenas de curiosidad. Con frecuencia se quedaba inmóvil, mirando fijamente al vacío con una expresión de tristeza tan profunda que resultaba desgarradora en una niña. Una noche, mientras le cepillaba el cabello antes de dormir, susurró algo tan imperceptible que apenas pude oírlo: quisiera desaparecer, Marcela, ir a un lugar donde nadie pudiera encontrarnos. Esas palabras me rompieron el corazón. Vamos a desaparecer, sí, Luz, le prometí abrazándola con fuerza. Solo necesito encontrar la manera. ¿Confías en mí? Ella asintió, sus grandes ojos tristes clavados en los míos. Confío más en ti que en nadie en el mundo. Esa confianza era a la vez una carga pesada y una bendición, pues sabía que tenía que actuar, y actuar rápido. Pero ¿cómo? ¿A dónde iríamos? No teníamos familiares cercanos, al menos ninguno que conociéramos. Mamá decía que sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo y nunca hablaba de la familia de papá, y ahora entendía por qué. Probablemente esa historia también era una mentira, quizás hasta nuestro apellido fuera una invención. La oportunidad inesperada llegó un martes, día de mercado en San Juan del Río. Papá tenía que ir al pueblo a vender mercancías, obtenidas no sé cómo, y a comprar víveres, y por primera vez en semanas, decidió llevar a Luz con él. La niña necesita andar un poco, tomar sol. Está muy pálida, dijo con una preocupación fingida que me producía náuseas. La sola idea de Luz con él en el pueblo me aterrorizó. ¿Puedo ir también, papá? Ayudo a cargar las cosas, pedí, intentando sonar casual.
No, tú te quedas y ayudas a tu madre con el lavado de ropa. Hay un montón esperando, respondió con frialdad. Cuando se fueron, me sentí al borde de la desesperación. Mamá estaba en el patio tendiendo sábanas en el cordel y fui hacia ella, decidida a intentar una vez más. Mamá, usted sabe lo que él le hace a Luz, ¿verdad? Ella siguió colgando la ropa en el tendedero, como si mis palabras no hubieran llegado a sus oídos, pero pude notar el ligero temblor en sus manos. Mamá, por favor, te lo suplico, él es un delincuente. Está registrado en la comisaría, y lo que nos hace a nosotras, incluso a la luz del día, es inaceptable. Tú lo sabes. De repente se giró hacia mí, y por primera vez, vislumbré algo más que miedo en sus ojos, vi furia. ¿Y qué quieres que haga, Marcela? ¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero, no tenemos nada. ¿Crees que alguien nos creerá? ¿Crees que alguien nos va a ayudar? ¿Podríamos ir a casa de la abuela en Monterrey? Pregunté, mencionando a su madre, a quien nunca habíamos visitado, pero de quien ella hablaba a veces. Soltó una risa amarga, ¿qué abuela, niña? Mi madre murió hace años. Esa historia solo era para darles un poco de esperanza. Sentí esa revelación como una bofetada, una mentira más, una puerta más cerrada. Entonces lo denunciamos, le contamos todo al comisario, insistí. ¿Y quién nos va a creer? Una mujer sin educación y 2 niñas contra un hombre respetado en el pueblo. Eres muy inocente, Marcela. El mundo no funciona así. Pero el comisario ya sabe que lo buscan. Hay un cartel allí. ¿Y crees que le importará lo que ocurre dentro de nuestra casa? Esas cosas pasan en todas partes, niña. A nadie le importa. Me quedé allí, paralizada, sintiendo el amargo sabor de la impotencia. Mamá retomó la tarea de colgar la ropa como si esa conversación nunca hubiera existido. Comprendí entonces que no podía contar con ella. Si quería salvar a Luz y a mí misma, tendría que actuar sola. Esa tarde busqué desesperadamente en la casa algo que pudiera ayudarnos. Encontré la lata de galletas donde papá guardaba dinero y tomé algunos billetes, no todos, para que él no se diera cuenta de inmediato. Después busqué documentos, algo que probara nuestra identidad. En un viejo baúl en el fondo del cuarto, hallé nuestras actas de nacimiento. Tomé la mía y la de Luz. También encontré una fotografía antigua. Una fotografía en blanco y negro mostraba a una mujer joven, con una sonrisa radiante, posando junto a una mujer mayor, cuyo rostro presentaba un asombroso parecido con la joven. En el reverso una inscripción a mano revelaba, Leonora y Doña Antonieta, 1943. La pregunta resonó en mi mente, ¿sería esa mi abuela? La misma a quien mi madre siempre había asegurado que estaba muerta. ¿Por qué ocultar la verdad? Guardé la foto y todo lo demás que encontré en un pequeño fardo de tela, junto con algunas mudas de ropa para Luz y para mí, y lo escondí cuidadosamente bajo la cama. Aún no sabía cuándo ni cómo escaparíamos, pero al menos estaríamos preparadas cuando llegara el momento. Al final de la tarde mi padre y Luz regresaron. Él parecía inusualmente satisfecho, lo que invariablemente era un mal presagio. Luz, en cambio, estaba más silenciosa de lo normal, con la mirada clavada en el suelo mientras caminaba. Cuando finalmente quedamos solas en la habitación, le pregunté qué había pasado. Me llevó a un lugar extraño después del mercado, susurró ella. Una casa al final de la calle de los Nogales. Había un hombre allí que me estuvo mirando mucho. Papá dijo que era un amigo que quería conocer a su hija, pero me miraba de una manera rara, Marcela, de la misma forma en que papá me mira.
La sangre se me heló en las venas. Te guiñó el ojo. No, solo se quedó mirándome y hablando con papá. No entendí bien, pero lo oí hablar sobre cuánto y cuándo. Después papá dijo que íbamos a volver allí la semana que viene. En ese instante supe que el tiempo se agotaba. Lo que fuera que mi padre estuviera planeando, ocurriría en la próxima semana. La idea era tan horrorosa que ni siquiera podía formularla en pensamientos coherentes. Esa noche apenas pude dormir. Escuché a mi padre y a mi madre discutiendo en la cocina, las voces amortiguadas por las delgadas paredes. Es una buena cantidad, mujer. Resuelve nuestros problemas, decía él. Pero es Luz, nuestra hija, tembló la voz de mi madre. ¿Y desde cuándo te importó eso? Te callas cuando yo entro en su habitación. No, al menos así servirá para algo. El sonido de una bofetada resonó, seguido por el llanto ahogado de mi madre. Después el silencio, un silencio más aterrador que cualquier grito. A la mañana siguiente mi padre, con una mirada dura, nos anunció que debía viajar a Monterrey por un asunto de negocios urgente y que regresaría en 3 días. Nos advirtió que no saliéramos de casa bajo ninguna circunstancia. Tras su partida, mi madre, con el rostro hinchado y un corte en el labio, intentó preparar el café, pero sus manos temblaban tanto que derramó agua. Cuando mi hermana Luz salió al patio, le pregunté a mi madre, con preocupación, qué pretendía hacer mi padre con ella y qué significaba lo de volver a aquella casa la semana siguiente. Ella, con la mirada vacía, me reveló que mi padre iba a vender a Luz a un hombre de Monterrey, a través de Marcela, un hombre al que le gustaban las niñas pequeñas. El mundo se derrumbó a mi alrededor. A pesar de conocer la maldad de mi padre, jamás imaginé que llegaría a ese extremo. Pregunté a mi madre con rabia y desesperación si permitiría esto. Sin responder, continuó barriendo el suelo con lágrimas silenciosas que surcaban su rostro lastimado. En ese instante tomé mi decisión, no esperaríamos más. Le anuncié que llevaría a Luz lejos de allí ese mismo día. Sorprendentemente mi madre no intentó impedírmelo, sino que me miró fijamente como si me viera por primera vez. Luego regresó con un pequeño envoltorio, el dinero que había guardado a escondidas de mi padre, una cantidad pequeña pero mayor a la que yo había logrado juntar. Me indicó que llevara a Luz a Monterrey, buscando la casa en la calle de las Flores número 18 y preguntando por doña Antonieta Castro, diciendo que éramos su nieta. Con un último hilo de esperanza, le pregunté si vendría con nosotras. Ella negó con la cabeza, explicando que no podía, ya que mi padre nos encontraría. Necesitaba quedarse para distraerlo y dar tiempo a que nos alejáramos. Al ver a esa mujer frágil, quebrada por años de miedo y violencia, sentí, por primera vez, algo más que rabia por su silenciosa complicidad. Con una mezcla de tristeza y agradecimiento pronuncié las palabras: «Usted nunca más va a vernos». El peso de la despedida se abatió sobre mí de golpe, sintiendo la realidad de nuestra separación. Una tenue sonrisa fugaz y melancólica asomó por sus labios agrietados, y pensé, es lo mejor. Vayan y no miren atrás. Construyan una vida que yo no pude ofrecerles. Aquella tarde, aprovechando que mamá distraía a los vecinos con una conversación en el portón, salimos sigilosamente por la parte trasera de la casa, llevando con nosotras nuestras escasas pertenencias envueltas en una tela. Les dije que nos embarcábamos en una aventura, que iríamos a conocer a nuestra abuela en Monterrey. En los ojos de mi hermana, por primera vez en mucho tiempo, brilló una chispa de esperanza. El problema era que nunca habíamos viajado solas, yo, una niña de 13 años, y Luz,
de apenas 8, intentando llegar a Monterrey, una ciudad que solo conocíamos por nombre, sin documentos más que las actas de nacimiento, sin ningún adulto que nos acompañara, con poco dinero y el miedo constante de que papá regresara y nos persiguiera. Logramos subirnos a un camión de carga que iba a Valle Hermoso. El conductor, don Gerardo, un hombre de cabello blanco, creyó mi historia de que íbamos a visitar a nuestra tía enferma. Desde Valle Hermoso, tendríamos que buscar otro transporte a Reynosa y de ahí a Monterrey. Sentadas en la parte trasera del camión, entre sacos de harina y frijol, agarradas de la mano, mientras el polvo del camino se elevaba sobre nuestros rostros, miraba el horizonte con una mezcla de terror y esperanza. Huíamos del único hogar que conocíamos, dejando atrás a mamá, que a pesar de todo, nos amaba a su manera. Y nos dirigíamos a buscar a una abuela de cuya existencia no estábamos seguras, en una ciudad inmensa y desconocida. Pero al ver a Luz y contemplar cómo su rostro empezaba a relajarse a medida que nos alejábamos de San Juan del Río, supe que hacíamos lo que debíamos. Porque a veces huir no es cobardía, sino el único acto de valentía posible. Desconocíamos por completo la magnitud de la odisea que nos esperaba, una travesía mucho más ardua y peligrosa de lo que nuestra imaginación podía concebir, donde la paz, anhelada por años, se vería postergada hasta que hubiéramos enfrentado el infierno que nuestro padre, furioso por nuestra huida, desataría sobre nosotras. La oscuridad de la noche se precipitó rápidamente, envolviendo el camión de don Gerardo mientras avanzaba por el agreste camino de tierra. El constante movimiento del vehículo, un vaivén rítmico y repetitivo, adormeció a Luz, quien se refugió en mi regazo, su cabeza reclinada sobre mis piernas. Sin embargo, a mí, la somnolencia me eludía. Cada vez que el camión reducía su velocidad, mi corazón se aceleraba desbocado, temiendo que mi padre, implacable, nos hubiera alcanzado. Cada faro que vislumbraba en la distancia se convertía en una amenaza latente. El más mínimo ruido, por insignificante que fuera, me obligaba a estrechar a Luz contra mi pecho con más fuerza. Finalmente arribamos a Valle Hermoso, ya entrada la noche. Don Gerardo nos dejó en la plaza central, frente a la iglesia. En la esquina hay una pensión, la de las hermanas Cordero, nos indicó, digan que las manda Gerardo, ellas no les negarán el hospedaje. Con lágrimas en los ojos, le agradecí su bondad. Aquella pequeña gentileza, la primera de muchas que encontraríamos en el camino, se sentía como un milagro después de haber sobrevivido a años de sufrimiento en el infierno que nuestro padre había creado para nosotras. La pensión era una antigua casona de 2 pisos, pintada de un amarillo desvaído con un modesto letrero en la entrada. 2 señoras idénticas con el cabello canoso recogido en moños, nos recibieron con miradas de desconfianza. ¿2 niñas solas a estas horas?, preguntó una de ellas, observándonos por encima de sus anteojos. Don Gerardo nos envió, respondí con voz temblorosa. Vamos a ver a nuestra abuela a Monterrey, está enferma y nos necesita. Las hermanas intercambiaron miradas, intuyendo que nuestra historia no era del todo creíble, pero algo en nuestros rostros, marcados por el cansancio y el miedo, debió tocar sus corazones. Entren, entren. Les prepararé un caldo caliente, dijo la otra hermana, abriendo la puerta con mayor amplitud. Y mañana pensaremos qué hacer. Ninguna niña saldrá de aquí sin un rumbo claro. En la sencillez pero la pulcritud de la habitación, donde 2 camas individuales cubiertas con delicadas colchas tejidas a crochet invitaban al descanso, me permití, por fin, bajar la guardia y relajarme un poco. Luz, después de consumir con avidez el tibio caldo y saborear el dulce pan de elote que las hermanas nos ofrecieron, se sumió en un sueño profundo y reparador.
Al contemplar su rostro ahora sereno y libre de preocupaciones, experimenté una combinación abrumadora de amor y temor, una sensación que casi me asfixiaba. ¿Y si el viaje a Monterrey resultaba en vano? ¿Qué ocurriría si la abuela, esa figura desconocida, no existía o nos rechazaba? Y lo que era aún más aterrador, ¿qué sucedería si papá nos encontraba? Tomé entre mis manos la fotografía, arrebatada furtivamente de la casa paterna, donde mamá, radiante en su juventud, posaba junto a la supuesta doña Antonieta, y me perdí en la contemplación de aquellos rostros sonrientes, una instantánea de un pasado que tal vez albergaba esperanza. ¿Era realmente nuestra abuela esa mujer? Porque mamá había mentido sobre su muerte, incontables preguntas se agolpaban en mi mente, y no tenía a nadie a quien plantearlas. A la mañana siguiente las hermanas Cordero, Dulce y Diva, como descubrí que se llamaban, nos invitaron a sentarnos en la cocina para una conversación que se presentía crucial. «Ustedes no van a visitar a ninguna abuela enferma, ¿verdad?», inquirió doña Dulce sin rodeos, mientras nos servía café con leche. Bajé la mirada, incapaz de articular una respuesta. No deseaba seguir mintiendo, pero me aterraba la idea de revelar la verdad y ser obligadas a regresar a casa. «Están huyendo de alguien, ¿no es así?», prosiguió doña Diva, con un tono más amable. «De su padre, tal vez». Alcé la cabeza con rapidez, sorprendida. «¿Cómo podían saberlo? No son las primeras niñas que vemos en esta situación», explicó doña Dulce suspirando. «Y desgraciadamente tampoco serán las últimas. En este mundo hay muchos hombres malos, hija mía, y algunos de los peores son aquellos que deberían proteger a su propia familia». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, ahogando cualquier intento de hablar. Finalmente solo pude asentir con la cabeza. «¿Él las lastimaba?», preguntó doña Diva en voz baja, preocupada por no despertar a Luz, que jugaba alegremente con un gato en el patio. «Principalmente a ella», logré responder con la voz apenas audible. «Y la iba a vender a un hombre en Monterrey, por eso huimos. Estamos en camino a Monterrey para buscar a nuestra abuela, una mujer cuya existencia me resulta incierta, y no sé si nos recibirá». Mis hermanas intercambiaron una mirada cargada de significados, una comunicación silenciosa forjada por años de experiencias similares. «Mañana temprano sale un camión de feria para Reynosa», anunció doña Dulce tras un breve silencio. «El conductor es nuestro sobrino Antonino. Hablaré con él para que las lleve. Desde Reynosa es más fácil conseguir transporte a Monterrey, incluso hay autobuses». «No tenemos mucho dinero», confesé sintiendo vergüenza. «No se preocupen por eso ahora». Doña Diva sonrió con amabilidad. «Lo importante es que lleguen a salvo». Ese día en la pensión de las hermanas Cordero fue como una pausa antes de la tormenta. Por primera vez en años, no sentí el miedo constante. Luz incluso sonrió en varias ocasiones mientras jugaba con el gato atigrado al que llamaban Pinduca. Lavamos nuestra poca ropa, comimos bien, y hasta ayudé en la cocina pelando papas para la comida. Pero la tranquilidad duró poco. Al final de la tarde, mientras estábamos sentadas en el porche observando el movimiento de la placita, un coche negro y polvoriento se detuvo frente a la iglesia. El hombre que descendió hizo que mi sangre se helara. No era papá, pero lo reconocí. Era Timoteo, uno de los amigos que a veces visitaban nuestra casa para beber tequila con papá, el mismo que nos miraba a Luz y a mí de una manera que me causaba escalofríos. Jalé a Luz hacia adentro de la casa con un movimiento brusco. «¿Qué pasó, Marcela?», preguntó ella asustada. «Nada, solo estoy sintiendo frío», mentí.
Vamos a ayudar a doña Dulce con la cena. Desde la ventana de la cocina, vi a Timoteo conversando con otros hombres en la plaza, mostrando algo que parecía ser un papel. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que las hermanas pudieran oírlo. ¿Qué ocurre, niña? Parece que has visto un fantasma, preguntó doña Diva, notando mi palidez. Hay un hombre afuera, susurré. Amigo de mi padre, creo que nos está buscando. Con miradas de alarma, las hermanas se comunicaron silenciosamente. Doña Dulce, con paso sigiloso, se acercó a la ventana y espió discretamente la escena exterior. Al ver al hombre del sombrero marrón conversar animadamente con el vendedor de dulces, asintió con la cabeza, confirmando lo que observaba. Vayan al cuartito del fondo, ordenó con calma. Quédense allí y no hagan ningún ruido. Diva, llévalas mientras yo vigilo aquí. Doña Diva, obediente, nos guió por un estrecho pasillo hasta un pequeño cuarto que parecía ser un depósito, repleto de pilas de sábanas, toallas y otros artículos domésticos. Quédense aquí y no salgan bajo ninguna circunstancia, instruyó. Si oyen voces de hombres, escóndanse debajo de aquellas colchas apiladas en la esquina. Las horas siguientes se sintieron como una eternidad. Sentadas en el suelo polvoriento y sofocante del cuartito, nos abrazamos con fuerza, buscando consuelo mutuo. Oímos golpes fuertes en la puerta principal de la pensión, seguidos por voces masculinas y la voz firme de doña Dulce, respondiendo a algo que no pudimos entender. Luego pasos pesados resonaron por toda la casa, acompañados del sonido de puertas que se abrían y cerraban. Nos van a encontrar, gimió Luz, aferrándose a mí. Nos van a llevar de vuelta. No lo harán, prometí, a pesar del terror que me consumía. No volveremos jamás. Los pasos se acercaron al pasillo que conducía a nuestro escondite. Rápidamente jalé a Luz hacia las colchas apiladas, tal como nos había indicado doña Diva. Contuve la respiración, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. La puerta del cuartito se abrió con un chirrido. A través de la rendija entre las colchas, vi unas botas de cuero gastadas detenerse muy cerca de nosotras. La voz grave de Timoteo resonó clara. ¿Y este cuarto aquí qué es? Un depósito de ropa de cama, como puede ver, respondió doña Diva con voz neutra. Si quiere revolver, siéntase a gusto, pero va a tener que doblarlo todo después, ¿eh? Un momento de silencio que pareció eterno. Luego un suspiro irritado. Está bien, ya miré lo suficiente, pero si esas dos mocosas aparecen por aquí, avísenme. Su padre está desesperado. Niñas de esa edad no deberían andar solas por ahí. Pueden meterse en problemas serios. Con firmeza, doña Diva asintió. Si veo alguna niña en la misma situación, informaré a las autoridades sin dudarlo. Es lo correcto, ¿no es así? Un nuevo silencio tenso se apoderó del ambiente. Después el sonido de las botas se desvaneció y la puerta se cerró con un golpe seco. Solo cuando el ruido del coche al encenderse y alejarse se perdió en la distancia, doña Dulce reapareció. Pueden salir ahora, mis niñas. Ya se ha ido, pero regresará. Esa clase de hombres siempre vuelven. ¿Mostró alguna foto nuestra?, pregunté con la voz temblorosa. Sí, las mostró. Y también una carta donde afirmaba que ustedes son perturbadas, que escaparon de casa por problemas mentales. Además mencionó que su padre ofrece una recompensa a quien las encuentre. Una sensación de angustia me oprimió el estómago. Mi padre estaba utilizando su dinero y poder para obligarnos a un matrimonio y además,
estaba difundiendo mentiras para evitar que alguien nos ayudara. Tenemos que irnos de aquí, decidí. Ahora no, mañana por la noche. Él volverá y quizás con más gente. Estoy de acuerdo, replicó doña Dulce. Voy a llamar a mi sobrino de inmediato. Él podría llevarlas esta misma noche, aunque no estaba previsto. En menos de una hora, nos despedimos de las hermanas Cordero. Nos entregaron un paquete con comida, una botella de agua y algo que me dejó sin palabras, un sobre lleno de dinero. No podemos aceptar esto, dije intentando devolverlo. Deben aceptarlo y lo harán, insistió doña Diva. Es nuestro diezmo de este mes. En lugar de entregarlo a la iglesia, lo estamos dando a quienes realmente lo necesitan. Dios lo entenderá. Abracé a las dos señoras con lágrimas en los ojos, y Luz hizo lo mismo. ¿Cómo podemos agradecerles?, pregunté. Encuentren un lugar seguro, respondió doña Dulce, y cuando sean adultas, ayuden a otras niñas que lo necesiten. Así es como el bien se multiplica en este mundo. El camión de Antonino era más pequeño y antiguo que el de don Gerardo. El muchacho, un hombre taciturno de unos 30 años, nos ayudó a subir a la caja del camión, donde había algunos sacos de harina y maíz. Pueden esconderse ahí atrás si ven algún coche sospechoso, nos indicó. El viaje a Reynosa es largo y el camino no es de los mejores. Abandonamos el valle hermoso en la profunda oscuridad de la noche. El camino, en un estado lamentable, estaba repleto de baches y polvo, haciendo que el camión se sacudiera violentamente, como si navegáramos en un mar embravecido. Abracé a Luz con fuerza, protegiéndola de los fuertes impactos. En las primeras horas de la madrugada, con la luna ya alta en el firmamento, escuché el ruido de un motor detrás de nosotros. Estirando el cuello, distinguí dos faros que se aproximaban rápidamente. Antonino, grité golpeando la cabina. Viene un coche. Él miró por el retrovisor y aceleró. El otro vehículo también aumentó la velocidad. Escóndanse, gritó. Arrastré a Luz tras los sacos de harina, cubriéndonos lo mejor que pude. El coche se acercó tanto que podíamos oír el rugido de su motor, casi pegado a la parte trasera del camión. Es él, gimió Luz. Es papá. Desde nuestra precaria posición no podíamos ver, pero el miedo de Luz se apoderó de mí. Habría regresado papá antes de tiempo, le habría avisado Timoteo. El camión dio una curva cerrada, arrojándonos contra la pared lateral. Escuché un grito de Luz, no de susto sino de dolor. Al mirarla, vi que su brazo había chocado contra un clavo saliente, abriéndole una herida que sangraba abundantemente. Mi brazo, Marcela, lloró. Rasgué un trozo de mi falda para improvisar un torniquete, pero la sangre continuaba brotando. Necesitábamos detenernos, buscar ayuda. Pero ¿cómo con ese coche pisándonos los talones? En ese momento, como respuesta a una plegaria silenciosa, el camión giró bruscamente y el milagro se produjo. El coche que nos perseguía, continuó por el camino principal. No era para nosotros, era simplemente otro viajero con prisa, dirigiéndose a Ciudad Victoria. Golpeé desesperadamente en la cabina. Antonino, mi hermana se lastimó, está sangrando mucho. Él detuvo el camión en la cuneta y se acercó a verificar. Al ver la herida de Luz, su rostro, habitualmente inexpresivo, se contrajo de preocupación. Necesitamos urgentemente un médico y afortunadamente a unos 20 minutos de aquí se encuentra un pequeño poblado llamado Río Bravo. Las llevaré directamente al centro de salud de allí. Durante el trayecto hacia Río Bravo,
llevé a Luz en mis brazos, rezando con fervor como nunca antes lo había hecho. Ella lucía pálida y débil, con la sangre empapando el trapo que había usado para detener la hemorragia. «No me dejes, Luz», le susurré al oído. «Te prometo que lo lograremos, vamos a encontrar a la abuela y a empezar una nueva vida. Por favor, no me dejes». El poblado era diminuto, apenas una calle principal con algunas casas, una iglesia y afortunadamente, un pequeño centro de salud que ofrecía atención las 24 horas para emergencias. El enfermero de guardia, don Juvenal, un hombre de mediana edad con ojeras pronunciadas, actuó sin hacer demasiadas preguntas, limpiando, suturando y vendando el brazo de Luz con movimientos rápidos y precisos. Aunque había perdido mucha sangre, nos aseguró que estaría bien, pero necesitaba descansar. «¿De dónde vienen con tanta prisa a estas horas de la noche?», preguntó. Antes de que pudiera inventar una excusa, Antonino intervino, explicando que eran sus sobrinas y que las llevaba a ver a su abuela en Monterrey, ya que su madre, lamentablemente, no podía cuidarlas en ese momento. El enfermero asintió mostrando una comprensión tácita de la situación. Nos ofreció quedarnos hasta la mañana, permitiéndonos usar un pequeño cuarto en la parte trasera con una cama donde el médico descansaba cuando estaba de guardia. Esa noche en aquel cuarto sencillo con paredes de azulejos blancos y un persistente olor a alcohol, finalmente me derrumbé. Sentada junto a la cama donde Luz dormía, sedada por los analgésicos, dejé que las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo fluyeran libremente. Lloré por mi madre que se había quedado atrás, por Luz, herida y asustada, y por mí misma, una niña de 13 años intentando asumir el rol de adulta, luchando por salvar a la única persona que realmente importaba en mi vida. Aquella noche tuve un sueño, o tal vez, una pesadilla. Con el rostro desencajado por la ira, vi a mi padre descubrir la casa vacía. Luego lo observé golpear a mi madre, demandando saber nuestro paradero. Después contemplé a Timoteo y a otros hombres dispersos por los caminos de México, en busca de 2 niñas aterrorizadas. Al final del sueño una imagen desconocida se presentó ante mí, una señora de cabello entrecano y ojos amables, que se asemejaban a los de mi madre cuando sonreía extendiendo sus manos hacia nosotras. ¿Sería doña Antonieta nuestra abuela? ¿Era real, o simplemente un anhelo de mi corazón desesperado por sentir seguridad? Desperté al amanecer sintiendo la mano de Luz en la mía. Ella ya estaba despierta, mirándome con aquellos grandes ojos que habían presenciado cosas que ningún niño debería ver. «Tuve un sueño con la abuela, Marcela», me dijo dulcemente. Ella nos esperaba en una casa azul con flores en la ventana. «Yo también soñé con ella», respondí asombrada. «¿Será una señal?», preguntó Luz, asintiendo solemnemente. «Sí, lo es. Ella existe, Marcela, y vamos a encontrarla». Esa fe sencilla e inquebrantable, emanada de una niña que había sufrido tanto, me impulsó a seguir adelante. Poco después Antonino apareció, trayendo pan y café que había comprado en la única panadería del pueblo. «¿Cómo está la pequeña?», preguntó. «Mejor», respondí. «Gracias por todo lo que está haciendo por nosotras». Él se encogió de hombros, incómodo con el agradecimiento. «Mis tías me educaron para ayudar a quien lo necesite». Además vaciló, también tuve una hermana que pasó por algo parecido, pero nadie la ayudó a tiempo. Esa revelación, dicha con tanta sencillez, me hizo comprender que no estábamos solas en nuestro dolor. ¿Cuántas niñas más tendrían historias similares? ¿Cuántas no habrían tenido la oportunidad de escapar y encontrar personas buenas en el camino? «Vamos a partir hacia Reynosa en cuanto tu hermana pueda viajar», continuó Antonino.
Desde allí las ayudaré a tomar el autobús a Monterrey. Uno sale al mediodía. Si no enfrentan obstáculos durante el viaje, llegarán al destino antes de que oscurezca. Luz, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con una firmeza que me tomó por sorpresa. Lo vamos a lograr, Marcela. Tenemos que lograrlo. No permitiré que papá me entregue a ese hombre. Prefiero morir. Esas palabras, pronunciadas por una niña de 8 años, marcaron el instante preciso en el que comprendí que no había retorno. Lo que papá nos había hecho y lo que planeaba, era tan atroz que le había robado la infancia a mi hermana, convirtiéndola en una pequeña adulta dispuesta a morir por su libertad. No va a suceder, aseguré entrelazando nuestras manos. Ni aunque tenga que enfrentarme al mundo entero, nadie te volverá a hacer daño, Luz, nunca más. Era una promesa monumental para una niña de 13 años. Sin embargo, en esa habitación del centro de salud, ubicada en un pueblo perdido del interior de México, con los primeros rayos del sol filtrándose por la sencilla ventana, juré a mí misma que cumpliría esa promesa, sin importar el precio. Lo que desconocía era que sería puesta a prueba mucho antes de lo que anticipaba, pues en el horizonte, como una tormenta inminente, papá ya nos rastreaba y no cedería fácilmente en su intento de reclamarnos como su propiedad. Ese mismo día, logramos llegar a Reynosa al atardecer. Luz estaba débil, pero decidida a seguir adelante. El vendaje en su brazo necesitaba ser reemplazado pronto, pero al menos la hemorragia se había detenido. Antonino nos condujo directamente a la terminal de autobuses, una estructura sencilla con una taquilla y algunos bancos de madera donde los pasajeros esperaban. Hay un autobús para Monterrey que sale en 1 hora, anunció después de verificar los horarios. Voy a comprar los boletos para ustedes. No es necesario que gaste su dinero, protesté. Sus tías ya nos han ayudado mucho. Es el dinero de ellas, respondió con una sonrisa, la primera desde que lo conocimos. Me lo dieron para asegurar que lleguen bien y prometí cumplirlo. Mientras esperábamos, Antonino, amablemente, fue a una pequeña tienda cercana y nos compró pan con queso y jugo para desayunar. Nos sentamos en silencio en un banco alejado de la calle, donde podíamos ver quién se acercaba sin ser detectadas fácilmente, y comimos lentamente. Después de un rato, Antonino rompió el silencio mirándonos fijamente y nos advirtió: cuando lleguen a Monterrey, tengan mucho cuidado, es una ciudad enorme, muy diferente a todo lo que han conocido. Tomen un taxi directamente a la dirección de su abuela. No hablen con nadie que no conozcan. No revelen de dónde vienen ni expliquen por qué están solas. Asentí, sintiendo la enorme responsabilidad que recaía sobre mí. Para mí, Monterrey era solo un nombre en un mapa. Nunca había estado en una ciudad grande, nunca había tomado un taxi, y nunca había estado completamente sola en un lugar desconocido. Luz, leyendo mis pensamientos, preguntó con voz temblorosa: ¿y si nuestra abuela no está allá? Antonino nos observó largamente, como sopesando sus palabras. Finalmente respondió: si no la encuentran en la dirección, busquen la iglesia más cercana, pidan hablar con el sacerdote o con una monja, y expliquen que necesitan ayuda, pero solo hagan eso si no encuentran a su abuela. Entendido. Primero intenten con la dirección que tienen. Cuando el autobús, un vehículo viejo y polvoriento, pero para nosotras, en ese momento, tan imponente como un palacio rodante, finalmente llegó, Antonino nos acompañó hasta la puerta y me entregó un paquete envuelto en papel marrón. Hay comida para el viaje, un poco más de dinero que sus tías les enviaron y el número de teléfono de la pensión donde se hospedan. Si lo necesitan, llamen.
siempre habrá alguien para responder. Lo abracé brevemente luchando por contener las lágrimas. Le agradecí, gracias. Dios te recompensará por esto. Él respondió con simpleza, ya lo recompensó. Buena suerte, pequeñas. El autobús arrancó levantando una nube de polvo. Por la ventana, vi a Antonino quedarse atrás, una figura solitaria que nos saludaba hasta que la curva del camino lo ocultó por completo. El viaje a Monterrey fue largo y agotador. El autobús se detenía en pequeños pueblos a lo largo del camino, permitiendo que pasajeros subieran y bajaran constantemente. Gallinas cacareaban en cestos y los niños lloraban. Luz durmió la mayor parte del tiempo, su cabeza apoyada pesadamente en mi hombro. A pesar de todo, no podía conciliar el sueño. Con cada frenazo del autobús, con cada nuevo pasajero que subía, mi corazón latía con fuerza, temiendo ver el rostro de mi padre o de Timoteo. Cuando por fin llegamos a Monterrey, la noche ya se cernía sobre nosotros. La terminal de autobuses era un hervidero de personas, bullicio y movimiento constante. Aferré la mano de Luz con firmeza, mientras que nuestro pequeño bulto de pertenencias se encontraba apretado contra mi pecho. Nunca antes había presenciado tal multitud, ni tantos vehículos, ni un despliegue semejante de luces. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Luz, con los ojos desmesuradamente abiertos ante aquel mundo desconocido. Respiré profundamente, esforzándome por mostrar una confianza que no sentía. Vamos a buscar un taxi, como dijo Antonino, para que nos lleve a la casa de la abuela. Afuera de la terminal, logré encontrar un taxi, el primero en mi vida. El conductor, un hombre mayor de cabello canoso llamado Don Benito, nos observó con desconfianza. Dos niñas solas, ¿dónde están sus padres? Vamos a la casa de nuestra abuela, expliqué mostrándole la dirección escrita en un papel, calle de las Flores, número 18. Nuestros padres no pudieron venir. Don Benito me siguió mirando con esa expresión que los adultos adoptan cuando presienten algo fuera de lugar, pero finalmente se encogió de hombros. Suban entonces. Pero esa calle queda en un barrio antiguo. No sé si el número aún existe. Durante el trayecto por las calles de Monterrey, me quedé fascinada con la magnitud de la ciudad, sus luces y sus imponentes edificios. Para alguien que solo conocía San Juan del Río y algunos pueblos pequeños, Monterrey parecía un mundo aparte. Luz, por su parte, compartía mi asombro con la nariz pegada a la ventanilla del coche. Mira cuántas luces, Marcela, parece Navidad. Finalmente, tras dar algunas vueltas por las estrechas calles de un barrio antiguo, Don Benito detuvo el coche. Es aquí, calle de las Flores. El número 18 debe ser aquel de allí. Mi corazón dio un vuelco al contemplar la casa. Frente a la antigua construcción pintada de azul, idéntica a la descrita por Luz en su sueño y adornada con macetas florales en cada ventana, Don Benito, con voz firme, anunció: esperaremos hasta que entren, solo para asegurarnos de que haya alguien en casa. Con las piernas temblorosas, tomé la mano de Luz y juntas nos dirigimos hacia el portón de hierro forjado. Al tocar el timbre una, luego dos veces, la casa permaneció en silencio, con una tenue luz filtrándose a través de las cortinas de la sala. No hay nadie, susurró Luz, la decepción empañando su voz. Intentemos de nuevo, respondí, y repetí el toque del timbre. Fue entonces cuando escuchamos pasos lentos que se acercaban. La puerta principal se abrió, revelando a una mujer que, incluso con la escasa iluminación, reconocí al instante por la fotografía. Era doña Antonieta, nuestra abuela más anciana, ahora con el cabello completamente blanco.
pero conservando la misma mirada amable. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, propia de la edad. Doña Antonieta, respondí acercándome. Somos Marcela y Luz, hijas de Leonora. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Luego la mujer se cubrió el rostro con las manos, un sollozo escapando de sus labios. Dios mío, las niñas de Leonora, mis nietas. Con manos temblorosas abrió el portón y antes de que pudiéramos decir nada, nos abrazó. Era un abrazo frágil con brazos delgados y manos marcadas por el paso del tiempo, pero al mismo tiempo, era el abrazo más seguro y reconfortante que jamás habíamos sentido. Entren, insistió, las lágrimas surcando libremente su rostro arrugado. Como llegaron aquí donde está Leonora, vino con ustedes, hice una señal a don Benito, quien esperaba en el taxi. Él asintió y se marchó visiblemente complacido al vernos recibidas. Dentro de la casa de doña Antonieta, el tiempo parecía haberse detenido, muebles antiguos, fotografías amarillentas adornando las paredes, un aroma a hierbas y café flotando en el aire. Nos condujo a la sala, nos hizo sentar en el sofá cubierto por una colcha de ganchillo, y permaneció de pie, solo mirándonos. Con una expresión de incredulidad, como si no pudiera asimilar lo que sus ojos presenciaban, doña Antonieta finalmente exclamó: «Son la viva imagen de Leonora cuando era pequeña, exactamente iguales», refiriéndose a Marcela y Luz, «especialmente tú, Marcela, los mismos ojos profundos y expresivos». Acto seguido acarició el rostro de Luz con ternura y admiración, agregando: «Y tú, pequeñita, tienes la misma sonrisa radiante que ella». Con la voz llena de esperanza y una pizca de incredulidad, Luz preguntó: «¿Usted es realmente nuestra abuela?». «Sí, mi querida, soy la madre de tu madre», respondió doña Antonieta, con un dejo de tristeza en su voz. «Hace más de 15 años que no veo a Leonora, desde que se fue con aquel hombre», y su voz se quebró por la emoción. Recuperándose, preguntó con curiosidad: «Pero díganme cómo llegaron hasta aquí, cómo me encontraron». Fue entonces cuando Marcela, con pesar, se vio obligada a relatar su historia, a pesar de no haberlo planeado ni deseado, pero las preguntas de doña Antonieta y la confianza que irradiaban sus ojos le impulsaron a compartir su verdad. Relató los abusos de su padre Jeremías Álvarez Castro, su descubrimiento de que era un criminal buscado, el plan de este de vender a Luz, su huida desesperada, las buenas personas que encontraron en el camino y finalmente la dirección que su madre, Leonora, les había proporcionado. Mientras Marcela hablaba, doña Antonieta, con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas, apretaba un viejo pañuelo con fuerza. Jeremías Álvarez Castro murmuró al final del relato con un tono de certeza en su voz: «Lo sabía. Siempre supe que era un hombre perverso. Intenté impedir que Leonora se marchara con él, pero ella estaba cegada, decía que él le daría una vida mejor. Qué vergüenza a mi hija, no proteger a sus propias hijas». Marcela continuó explicando que su madre, Leonora, las había ayudado a huir, defendiéndolas ante Jeremías, entregándoles el dinero que tenía ahorrado y proporcionándoles la dirección de su abuela, prometiendo quedarse para distraer a Jeremías y darles tiempo. Doña Antonieta asintió lentamente, reconociendo la bondad de su hija en medio de la tragedia. Esa noche, después de un reconfortante baño caliente, el primero en días, y una cena decente, ambas niñas se durmieron en una verdadera cama, con sábanas limpias que olían a lavanda. Luz, agotada por el viaje y aún débil por su herida, se durmió casi de inmediato. Marcela, sin embargo, permaneció despierta durante un tiempo, mirando fijamente al techo, intentando asimilar todo lo que había sucedido. ¿Estarían realmente seguras? ¿Estarían a salvo de su padre?
¿lograría Jeremías encontrarlas allí? ¿Y cómo reaccionaría mamá cuando papá descubriera nuestro paradero? Al despertar a la mañana siguiente, me envolvió el aroma familiar del café recién hecho y el delicioso olor del pan de elote recién horneado. Por un instante me sentí desorientada, incapaz de ubicarme. Entonces la memoria me golpeó. Estábamos en la casa de la abuela en Monterrey, lejos de papá. En la cocina encontré a doña Antonieta, mi abuela, ocupada preparando el desayuno. Luz ya estaba sentada a la mesa, disfrutando de su pan y leche. Lucía mejor con un poco de color en las mejillas. «Buenos días, mi querida», sonrió la abuela. «¿Dormiste bien?» «Sí, señora», respondí sintiendo aún cierta incomodidad al llamar abuela, aunque Luz lo hacía con naturalidad. «Gracias por todo. No tienes por qué agradecer. Ustedes son mis nietas. Deberían haber venido aquí hace mucho tiempo». Vaciló como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Marcela, después del desayuno, necesitamos hablar sobre lo que vamos a hacer». La conversación se llevó a cabo en la sala, mientras Luz jugaba en el pequeño patio trasero con un gato atigrado que la abuela llamaba Romeo. Doña Antonieta me explicó que era viuda desde hacía muchos años. Vivía de la pensión de su marido, quien había sido funcionario de correos. La casa era suya, modesta pero acogedora. Y había estado sola desde que su única hija, Leonora, había partido con Jeremías. «Nunca acepté a aquel hombre», confesó. Había algo en sus ojos, algo frío, calculador. Cuando Leonora dijo que se iría con él, que se casarían, intenté impedírselo. Tuvimos una fuerte pelea. Ella me acusó de querer impedir su felicidad. Se fue dando un portazo, jurando que nunca más volvería. Por años intenté encontrarla. Envié cartas a todos los lugares donde sospechaba que pudieran estar. Nunca obtuve respuesta. Ella nos dijo que usted había muerto, le conté sintiéndome culpable por revelar una mentira más de mamá. Doña Antonieta cerró los ojos, como si el recuerdo le causara dolor físico. Entiendo. Era más fácil para ella decir eso que admitir que había roto relaciones conmigo. O tal vez él la obligó a decirlo. Creo que fue él. Asentí con la cabeza, ya que a la abuela no le gustaba que habláramos con nadie, y vivíamos prácticamente aisladas. Ella se quedó pensativa y luego dijo: «Marcela, ustedes pueden quedarse aquí conmigo, esta casa es de ustedes también». Pero vaciló un instante sabiendo que Jeremías vendría a buscarnos. Si él sabe de esta dirección, es solo cuestión de tiempo hasta que aparezca. El miedo volvió helado y familiar, y la pregunta surgió en nuestras mentes: ¿qué haremos entonces? Vamos a la policía, decidió, hoy mismo vamos a contar todo, mostrar la herida de Luz, explicar sobre el cartel que viste, sobre los planes de él de vender a la niña. Su voz flaqueó en la última parte, pero continuó: la ley tiene que protegerlas y si él aparece aquí, se llevará una sorpresa. No soy una vieja indefensa. Aquella tarde hicimos exactamente eso. La abuela nos llevó a la comisaría central de Monterrey, un edificio grande e intimidante. Allí hablamos con un comisario llamado Claudio, un hombre de rostro serio pero con ojos gentiles, que escuchó nuestra historia con atención. Nos pidió que repitiéramos algunos detalles, tomó notas y luego llamó a una policía femenina para que hablara con Luz separadamente. Vamos a verificar a ese tal Jeremías Álvarez Castro en nuestros registros, garantizó. Si él realmente es buscado en otras ciudades, lo vamos a encontrar y vamos a proporcionar protección para ustedes.
Él puede hacerle daño a nuestra madre cuando descubra hacia dónde vinimos, alerté sintiendo que el miedo por mamá crecía ahora que estábamos relativamente seguras. Vamos a contactar con la comisaría de San Juan del Río, prometió el comisario, pediré que verifiquen la situación de ella. No te preocupes, niña. Hicieron lo correcto viniendo hasta nosotros. En los días que siguieron, vivimos en una extraña mezcla de miedo y esperanza. La abuela no nos dejaba salir solas, ni siquiera hasta el portón. Cambiamos el vendaje de Luz en un centro de salud cercano donde una médica gentil llamada doña Elena no solo cuidó de la herida, sino que también hizo un informe detallado para anexar a nuestra denuncia en la policía. Tu hermanita va a estar bien, me tranquilizó, aunque quedará una cicatriz. Algunas heridas nunca se borran por completo, solo se integran a nuestra identidad. Una semana después de llegar, el comisario Claudio se presentó en persona en la casa de la abuela, nos reunió en la sala y nos comunicó una noticia que lo cambiaría todo. Hemos confirmado que Jeremías Álvarez Castro es buscado por delitos cometidos en 3 ciudades distintas de México, explicó, refiriéndose a crímenes graves contra mujeres y niños. Ha utilizado al menos 4 alias diferentes en los últimos años, añadió vacilando mientras miraba a la abuela, como buscando su aprobación para seguir. Puede continuar, comisario, lo animó ella. Necesitan saber toda la verdad. Nos pusimos en contacto con la comisaría de San Juan del Río. Al verificar la situación de su madre, no encontraron a nadie en la casa. Los vecinos relataron una fuerte discusión, gritos y luego silencio. Jeremías fue visto saliendo del pueblo al día siguiente solo. Mi corazón pareció detenerse en mi pecho. ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? El comisario bajó la mirada. Aún no lo sabemos, Marcela. La estamos buscando, pero deben prepararse. Puede que las noticias no sean buenas cuando la encontremos. Las lágrimas brotaron sin control, como un río desbordado. Luz, que jugaba en su habitación, corrió al escuchar mi llanto. ¿Qué pasa, Marcela? ¿Qué ocurrió? No pude responder. Fue la abuela quien la abrazó, quien le explicó con palabras sencillas que mamá había desaparecido y que la policía la estaba buscando. Esa noche, después de que Luz se durmió, lloré hasta quedarme sin lágrimas. La abuela permaneció a mi lado, acariciando mi cabello y susurrando palabras de consuelo. No es tu culpa, mi querida. Salvaste a tu hermana, hiciste lo que pudiste. Pero abandonamos a mamá, José. Ella se quedó para protegernos y ahora Leonora tomó una decisión, Marcela, la decisión de una madre que al final quiso proteger a sus hijas. No le niegues eso. Ese fue el último gesto de amor que ella pudo demostrar. 2 semanas después, recibimos la temida noticia. El cuerpo de mamá había sido hallado, enterrado en el jardín de nuestra antigua casa. Jeremías había desaparecido, ahora buscado no solo por sus crímenes pasados, sino también por asesinato. El duelo se prolongó, un proceso doloroso. Luz, tan pequeña, preguntaba cuándo volvería mamá a vernos. Otras veces la escuchaba llorar en la medianoche, llamándola. Yo me sentía fragmentada, dividida entre el inmenso dolor de la pérdida y la responsabilidad de mostrarme fuerte por mi hermanita. La abuela fue nuestro refugio en ese tiempo. Con infinita paciencia, curó nuestras heridas físicas y emocionales. Nos inscribió en la escuela local, compró ropa nueva, nos enseñó a preparar comidas sencillas. Por las noches nos contaba historias de mamá cuando era niña, su dedicación al estudio, su amor por el canto, su sueño de ser maestra. Su madre era una niña dulce.
Antes de conocer a aquel hombre, lo que sucedió después, el miedo, la sumisión, eso no era ella en realidad. Quiero que recuerden a la Leonora que pudo ser, no a la que el miedo transformó. Un mes después de nuestra llegada, cuando empezábamos a establecer una nueva rutina, el timbre sonó a media tarde. La abuela atendió mientras yo ayudaba a Luz con la tarea en la cocina. Oímos voces. Y entonces la abuela me llamó. En la sala, el comisario Claudio, acompañado de otro policía, nos esperaban. Sus rostros eran serios, pero en sus ojos había un brillo diferente, algo parecido a la satisfacción. Hemos arrestado a Jeremías, anunció sin rodeos. Intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No fue fácil, se resistió, pero está preso. Y con las pruebas que tenemos, incluyendo sus testimonios y el informe médico sobre los abusos, no saldrá pronto. Fue como si un peso enorme se desvaneciera de mis hombros. Luz, tras entrar en la sala justo detrás de mí, corrió a mis brazos, ocultando su rostro contra mi abdomen, buscando consuelo. La abuela se desplomó en una silla, sintiendo sus piernas temblar por la debilidad. «¿Es verdad, él ya no podrá encontrarnos?», pregunté, aún sin poder asimilar completamente la situación. «Nunca más», aseguró el comisario. «Y hay más. Encontramos en su coche documentos que demuestran su plan de vender a Luz a un hombre en Monterrey, documentos falsos, ya preparados. Todo está comprobado. Su condena será aún más severa». En los meses siguientes nos vimos obligadas a testificar en varias ocasiones, participar en audiencias y enfrentar las miradas curiosas de extraños que conocían nuestra historia. Fue un proceso duro y doloroso, pero necesario. En cada etapa del proceso legal, recordaba las palabras de Doña Diva en la pensión de Valle Hermoso: encuentren un lugar seguro y, cuando crezcan, ayuden a otras niñas que lo necesiten. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo, protegiendo a otras niñas al asegurarme de que un monstruo como mi padre permaneciera alejado de ellas. El juicio final se llevó a cabo casi un año después de nuestra huida. Jeremías fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, observé a ese hombre, a quien una vez llamé padre, esposado, envejecido y con la mirada aún dura y fría. No sentí rabia, ni odio, ni siquiera satisfacción. Solo experimenté un profundo alivio, como si un capítulo oscuro de un libro finalmente estuviera llegando a su fin. Al salir del tribunal, con Luz agarrando mi mano y la abuela sujetando la suya, alcé la vista hacia el cielo azul de Monterrey. El futuro, que antes parecía una palabra vacía, ahora se había convertido en una promesa real. Luz podría crecer en un entorno seguro, ir a la escuela, hacer amigos, vivir una infancia normal. Yo podría soñar con ser enfermera, como siempre había deseado. Y la abuela finalmente podría recuperar la familia que perdió cuando mamá se fue. ¿Nos vamos a casa?, preguntó la abuela, apretando mi mano. Casa. ¡Qué palabra tan hermosa! ¡Qué concepto tan precioso! Sí, abuela, vamos a casa. Queridos míos, el tiempo como un río continuó su fluir, sanando las heridas que antes sangraban y guiando a la vida por su curso natural. Hoy, a mis 73 años, me encuentro contemplando el mundo desde la ventana de mi modesta casa en San Juan del Río, mi tierra natal, a la que regresé hace casi 15 años. Doy gracias a Dios por cada día de paz que hemos logrado construir. Después de superar tantos obstáculos, alcancé mi anhelo de estudiar y graduarme como enfermera en Monterrey, cumpliendo así el sueño que tenía desde niña de dedicarme al cuidado de los demás.
La abuela Antonieta, con su amor incondicional, nos enseñó a confiar nuevamente, a reír sin temor y a dormir sin que nos atormentaran las pesadillas. Aunque se fue al encuentro con Dios cuando yo tenía 28 años, nos dejó un legado de fortaleza y bondad que aún hoy guía nuestros pasos. Luz, mi hermana, también se formó convirtiéndose en maestra. Se casó con un hombre amable llamado Armando y actualmente reside en Monterrey, rodeada de sus 3 hijos, ya adultos. Ella me visita mensualmente, siempre trayéndome alguna golosina de la capital, por lo general las deliciosas galletas de nata, que sabe que tanto adoro. Cuando nos abrazamos, todavía veo en ella a la niña asustada que juré proteger. Aunque hoy es una mujer fuerte y realizada, con 68 años, yo nunca me casé, optando por dedicar mi vida a la enfermería y a criar a Luz, en colaboración con la abuela. Trabajé durante muchos años en el Hospital Municipal de Monterrey, posteriormente en Reynosa, y finalmente regresé a San Juan del Río al jubilarme. Sentí la necesidad de cerrar ese círculo, de reconciliarme con mi tierra. La ciudad ha cambiado mucho, ha crecido, tiene más calles pavimentadas, más comercios, pero el cielo sigue siendo del mismo azul profundo. El viento aún acarrea el aroma de tierra seca y matorrales en flor tras las lluvias. Y las personas, esas personas conservan la misma mirada acogedora, la misma sencillez que siempre he amado en este rincón de México. Mi rutina actual es serena. Me levanto temprano, preparo mi café al instante, fuerte como me gusta. Luego me dedico a mi jardín de hierbas medicinales, donde cultivo una gran variedad de plantas: albahaca, romero, menta, toronjil. 3 veces por semana, continúo mi labor como voluntaria en el centro de salud cercano a mi hogar. Allí dedico mi tiempo a enseñar a las jóvenes madres sobre los cuidados básicos de los bebés, brindándoles información valiosa y apoyo. Además, asisto a los ancianos, explicándoles la correcta administración de sus medicamentos para asegurar su bienestar. Realizo mediciones de presión arterial y llevo a cabo curaciones simples, aplicando mis conocimientos en beneficio de la comunidad. Siento una inmensa satisfacción al utilizar mis habilidades para ayudar a los demás. Cada vez que un niño sale del centro con una sonrisa, o cuando un anciano me expresa su gratitud con un apretón de manos, siento que honro la memoria de mi madre, quien demostró un valor inquebrantable al protegernos, incluso a costa de su propia vida. Por las tardes me gusta sentarme en el porche de mi casa y tejer. Siempre estoy ocupada creando mantas y zapatitos para los recién nacidos del centro de salud. Los vecinos suelen pasar y saludarme, algunos se detienen para charlar un rato. Doña Cleotilde, mi vecina, siempre me trae un trozo de pastel cuando hornea. Don José, el tendero de la esquina, guarda las frutas más frescas para mí, ya que sabe que me gusta preparar licuados por la mañana. En las noches más frescas me dirijo a la placita central, donde se celebran las kermeses de la iglesia y las festividades comunitarias. Aunque ya no puedo bailar como antes debido a mis rodillas, disfruto observando a los jóvenes divertirse, a los niños corretear y a las parejas pasear tomadas de la mano. En ese lugar, siento la energía vital de la comunidad, lo cual me llena de esperanza. Los fines de semana, recibo la visita de mis sobrinos nietos, hijos de mis queridos hijos de luz. Son 3 jóvenes y 2 señoritas, todos ellos encaminados en sus vidas. Ellos traen consigo a los pequeños, mis bisnietos, quienes llenan la casa de ruido y alegría. Preparo pan de elote siguiendo la receta de la abuela Antonieta, y jugo de guayaba. Nos reunimos todos en el porche y les cuento historias del México antiguo, sobre las leyendas del desierto y las festividades de San Juan, que eran muy diferentes a las actuales.
Lo que más me emociona es ver cómo logramos romper el ciclo. Luz crió a sus hijos con amor y seguridad, y eso es un legado invaluable. A pesar de los traumas que nos marcaron, nuestros hijos no están repitiendo esos patrones con sus propios hijos. Esta ruptura del ciclo, para mí, representa la victoria más significativa. A menudo en la soledad de la noche en San Juan del Río, medito sobre nuestro pasado, la niña de 13 años que fui sobrecargada con una responsabilidad inmensa para su edad, los viajes interminables por los polvorientos caminos de México, y las personas de buen corazón que nos ayudaron, como las hermanas Cordero, Antonino, don Gerardo, el enfermero Juvenal, el comisario Claudio y muchos otros, cuyos nombres el tiempo ha borrado pero cuyas bondades permanecen grabadas en mi memoria. También reflexiono sobre la resiliencia de la vida, que siempre nos ofrece una nueva oportunidad, un camino por recorrer, una mano tendida y un nuevo amanecer tras la noche más oscura. Ese es el legado que quiero compartir, la certeza de que las heridas sanan, de que la belleza puede surgir incluso después del horror, y de que el amor, ese amor que me impulsó a proteger a mi hermana, que movió a mi madre a ayudarnos a escapar y a mi abuela a acogernos, es más poderoso que cualquier oscuridad. A quienes me escuchan les digo que al mirar hacia atrás y ver el camino recorrido, entiendo que cada piedra que encontré en él ha contribuido a construir el sendero que me ha traído hasta ustedes hoy. Como enfermera, he aprendido que las heridas más profundas son las invisibles, las que residen en el alma, ocultas al mundo. He aprendido que la edad no determina nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de renovarnos día a día. Hoy, cuando mis manos tiemblan al curar una herida, recuerdo a aquella niña de 13 años que tuvo el coraje de tomar a su hermana y lanzarse a lo desconocido. Nosotras somos mucho más fuertes de lo que creemos, especialmente cuando pensamos que no podemos soportar más. Mis arrugas, surcos en mi rostro que delatan el paso del tiempo, son como mapas grabados en mi piel, testimonios de una vida vivida y de batallas ganadas. Cada línea cuenta una historia de sufrimiento y superación, de momentos duros que me forjaron. Cuando veo el miedo reflejado en los ojos de mis pacientes, ese mismo miedo que yo conocí también, sé instintivamente cómo acercarme, cómo brindarles consuelo y seguridad, porque la vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, la llama de nuestra esperanza y fortaleza interior nunca se extingue por completo. Si estás atravesando un periodo difícil, si sientes que no hay salida, confía en mí cuando te digo que siempre existe una vía. Busca ayuda, comparte tu historia. En cualquier rincón del mundo encontrarás personas dispuestas a tenderte la mano, como lo hicieron conmigo y con Luz las hermanas Cordero, hace tantos años. La dignidad y el respeto son valores universales, que trascienden barreras culturales y fronteras geográficas. A través de mis experiencias, descubrí que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, especialmente en los momentos en que sentimos que ya no podemos más. El tiempo no borra todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas, a aceptar las cicatrices y, aún así, a encontrar motivos para sonreír. Es por eso que incluso a mis 73 años, siento la energía y el compromiso de seguir trabajando en el centro de salud, de acoger a quienes necesitan apoyo, de compartir las lecciones que he aprendido. Mi historia no se centra en el daño que me infligieron, sino en cómo decidí reaccionar ante ello. Elegí la curación no solo para mí, sino para todos aquellos a los que puedo alcanzar con mis manos de enfermera. Elegí transformar el dolor en compasión, el miedo en valentía, el trauma en sabiduría. Y tú que me escuchas ahora, ¿qué dolor puedes convertir en fuerza hoy? ¿Qué herida puedes transformar en una cicatriz de victoria? Reflexiona sobre esto y comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leer tus relatos de superación, tus momentos de cambio, tus triunfos.
Si mi historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, Memorias de las Abuelas, y a activar la campanita para recibir notificaciones, porque aún tenemos mucho que compartir. Cada suscripción me confirma que mis palabras no se pierden en el vacío, y que mis experiencias pueden ayudar a otros a encontrar su propio camino. Y para mí, una mujer de 73 años que ha presenciado mucho dolor a lo largo de su vida, este momento es el regalo más preciado que puedo recibir. Además, me gustaría que dejaran la palabra renacer en los comentarios, para que yo sepa que llegaron hasta el final de esta historia. Es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Resurgimos de las dificultades, más fuertes y sabios. Los invito a hacerlo ahora, sin demorar ni un instante más. Recuerden que su propia historia de lucha puede servir de ejemplo y esperanza para alguien que esté pasando por un momento difícil. Nos encontraremos nuevamente pronto. Que Dios los bendiga y los proteja a todos.